Muy buenas, familia, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Bienvenidos a todos, chicos y chicas, bienvenidos a todo el mundo. Estamos, de vuelta por el canal JMX Calisthenics, el canal, como ya sabréis, de calistenia, entrenamiento, estilo de vida. Y yo soy Mikel, como bien sabrás. Y bueno, en este caso hablamos nada menos que de planificación de entrenamiento. Y lo cierto es que no resulta nada sencillo de hablar en un solo vídeo de lo que concierne a este tema de, como digo, planificación, programación de nuestros entrenamientos. Y es que cientos de libros han sido escritos única y exclusivamente para tratar o para divulgar acerca de estos temas. Dejando clara esta premisa, en la entrega de hoy intentaremos ofrecer una introducción al en muchas ocasiones incomprendido mundo, incomprendido tema de, como digo, planificación de entrenamiento. También te recuerdo que puedes escuchar este mismo audio artículo de este mismo tema a través del podcast, porque bueno, puede que este vídeo se haga un pelín largo. Si quieres escucharme al mismo tiempo que estás haciendo otras cosas, pues bueno, ahí está ese programa de podcast que puedes escuchar allá a donde vayas. También es verdad que en este vídeo ofrecemos una presentación más visual que, pues bueno, si estás empezando, si no tienes mucha idea, pues sin duda te va a venir bien poder ver los conceptos o poder visualizar esa presentación que voy a llevar a cabo a continuación. Estamos en JMX, vamos a ello. Bueno, pues planificación de entrenamiento, planificación como concepto base. Y es que sin planificación, pues va a ser muy difícil que puedas conseguir tus objetivos o que puedan llegar los resultados. Como digo, sea cual sea tu objetivo o propósito perseguido, se hará bastante difícil sin planificación poder obtener tus resultados. Y bueno, se podría definir la planificación del entrenamiento como ese medio o vehículo para construir un futuro deseado. Además, se deberán tener en cuenta varios aspectos, y es que se deberá tener muy presente cuáles son nuestros objetivos específicos, porque ya sabemos que cada persona tiene sus objetivos, no serán los mismos objetivos los de un maratoniano que los de un powerlifter, ¿no? Cada persona tiene, pues bueno, sus objetivos en mente y su propósito deseado. Y también hay que tener en cuenta el aspecto más individual o de valoración personal del individuo. Y es que se deberá hacer un análisis previo de todos aquellos aspectos que pudieran influenciar en la consecución del resultado o, como hemos dicho, del futuro deseado. Es decir, la planificación sería como un medio para lograr una meta o fin específico, teniendo presente varios factores personales del individuo, ya sea objetivos o ya sea esa valoración del estado físico, valoración del el estilo de vida que tiene esa persona. Y es que un factor obligatorio a tener en cuenta dentro de la planificación es el de analizar o valorar nuestra disposición previa al comienzo del entrenamiento, más conocido como valoración del estado físico personal del sujeto, es decir, aspectos como la edad, el sexo, enfermedades, dolencias, lesiones, estilo de vida, alimentación, niveles de estrés. Todas estas son condiciones que requieren de una individualización del entrenamiento. Podemos valorar nuestro estado físico de una manera mayor o menormente compleja, aunque con los test de valoración física cualquiera tendrá el derecho de poder hacerlo incluso desde su propia casa, porque, como decíamos, la valoración personal es uno de los factores más importantes de la planificación. ¿Y cómo poder valorar tú mismo tu estado físico? Bueno, pues para eso existen los test de valoración física, que fue un vídeo que ya realizamos en su momento, en el cual yo te explicaba cómo poder hacer o cómo poder realizar esos test y qué hacer en el caso de que tú quieras valorar tu propio estado físico. Esos test de movilidad, estabilidad articular, bueno, te dejaré este vídeo en la descripción. Es un vídeo que realicé hacía un tiempo en el que, bueno, te explico qué tienes que hacer desde la comodidad de tu hogar, como digo, para poder saber cuál es tu estado físico personal.
Y bueno, seguimos con la presentación. Proseguimos. Variables del entrenamiento. Este es otro de los puntos fundamentales de la planificación, porque sin las variables, pues bueno, va a ser un poco complicado que cada uno pueda estructurar sus propios entrenamientos. Y aunque ya hemos hablado de las variables del entrenamiento en otras ocasiones, ya han salido de forma más o menos directa en otros vídeos, cuando explicábamos otras metodologías de entrenamiento, pero bueno, vamos a hablar, vamos a definir, vamos a enumerar y vamos a tratar un poco, vamos a enumerar y definir de forma pues, resumida estas principales variables, que no son otras que la intensidad, la frecuencia, volumen, tiempo bajo tensión, tempo o velocidad de repetición, descanso entre series y tipología, orden de ejercicios. Aunque te he dejado una imagen con cada una de las variables y puedes intuir de qué trata cada una de ellas, bueno, vamos a resumir, vamos a definirlas a cada una de ellas. Intensidad. Creo que es la variable más importante del entrenamiento de la fuerza, porque sin ella va a ser muy complicado que ganemos fuerza y que construyamos masa muscular. Es, como digo, una variable directamente vinculada a la tensión mecánica producida en el músculo, tensión mecánica que hará posible que podamos ganar fuerza y masa muscular. ¿Y cómo podemos definir la intensidad? Bueno, la intensidad es el grado de esfuerzo desarrollado al realizar un ejercicio en cada repetición. Como digo, la variable más importante del entrenamiento de fuerza. Tiempo bajo tensión es el cúmulo de tiempo en el que mantenemos los músculos en tensión a lo largo de los continuos ejercicios, series, repeticiones de los mismos. Y esta variable no solo condiciona a la anteriormente mencionada tensión mecánica, sino que también lo va a hacer con el estrés metabólico, que es otro de los agentes necesarios para que se dé el aumento de nuestros músculos o para que se dé el aumento del tamaño de nuestras fibras musculares. Volumen de entrenamiento. ¿Qué significa? Bueno, pues la cantidad total de trabajo realizado, bien sea por sesión de entrenamiento o bien sea por semana entera de entrenamiento, ya sea por grupo muscular o ya sea por ejercicio. Y se prescribe tradicionalmente como el número de repeticiones por el número de series. Y este volumen condicionaría sobre todo a la fatiga muscular, o también llamado estrés metabólico, que, como decíamos, otros factores que tiene que darse para que pueda generarse hipertrofia muscular. Seguimos. Frecuencia de entrenamiento. Ese es el número de sesiones de entrenamiento realizadas en un periodo de tiempo que se suele estimar en una semana de entrenamiento. Aunque también se puede entender con qué frecuencia trabajamos un determinado grupo muscular. Por ejemplo, frecuencia 2 de hombro, pues 2 sesiones de hombro que realizamos por semana. O frecuencia por ejercicio. Frecuencia 3 de dominadas, pues 3 veces a la semana que trabajamos este ejercicio. Y es que la frecuencia impacta de manera directa en el anteriormente comentado volumen total de trabajo semanal. Y por tanto en el estrés metabólico, que de nuevo un factor imprescindible para que se dé hipertrofia muscular. Velocidad de repetición o velocidad de ejecución, o también llamado tempo. Elemento que impacta a su vez en otras de las variables que comentamos anteriormente, impacta en el tiempo bajo tensión. Por lo tanto, el tempo o velocidad de repetición se puede definir como la velocidad con la que efectuamos las diferentes fases del movimiento. Fases, recordemos, concéntrica o ascendente y excéntrica o descendente. Descanso entre series. Bueno, se trata del periodo de descanso que dejamos entre las series de cada uno de los ejercicios de nuestra rutina de entrenamiento. La presente variable afecta de forma directa a la hora de mantener esa tensión muscular necesaria para ganar fuerza. A la hora de mantener esa tensión muscular, tanto metabólica como mecánicamente hablando. Y bueno, la última variable de entrenamiento, tipología y orden de ejercicios. Porque no es lo mismo ejercicios que sean de carácter multiarticular, ejercicios de aislamiento, ejercicios compensatorios, ejercicios que busquen potenciar la movilidad, flexibilidad articular. Y como entrenamos calistenia, pues no se plantean muchas dudas a la hora de elegir qué ejercicios o movimientos efectuar o en qué orden realizar estos mismos movimientos. No obstante, bueno, depende del objetivo, metodología de trabajo, pues será una variable que tendremos mismamente presente. Esas variables, como decíamos, imprescindibles para que podamos
planificar nuestros entrenamientos. Seguimos. Las 3 P's de la planificación. Una de las mejores maneras de, bueno, pues de explicar, de resumir la planificación de entrenamiento a través de las conocidas 3 P's, que no son otras que progreso, programación y periodización. Vamos a hablar de cada una de estas conocidas, de estos conocidos términos, y vamos a explicar de qué trata cada uno de ellos. El progreso. Bueno, el progreso consistente y persistente es una de las premisas fundamentales, o debe ser por lo menos una de las premisas fundamentales de nuestra planificación. Y ahí vemos en la imagen a Milo de Crotona, que es, bueno, esa leyenda que explica cómo un joven que empezaba desde pequeño a levantar a su ternero, bueno, pues a medida que pasaba el tiempo el ternero fue creciendo, pues este joven también tuvo que aumentar sus niveles de fuerza, sus niveles de masa muscular para seguir día a día progresando y seguir y poder levantar a ese mismo ternero que se hacía cada vez más grande. Esta es una leyenda, pero viene perfecto para comprender el tema del progreso. ¿Y cómo podemos aplicar esto a nuestros entrenamientos? ¿Cómo podemos medir o cuantificar este progreso? Bueno, pues para responder a esta pregunta entrarían en juego tanto los objetivos propuestos, porque decíamos, cada persona es un mundo con sus objetivos, propósitos deseados, y también entrarían en juego las recientemente expuestas variables del entrenamiento. Su adecuada combinación, en función de los objetivos marcados, hará posible que pueda darse el principio que mejor materializa el progreso, el principio de sobrecarga progresiva. Vamos a hablar también del principio, de la idea, del concepto, de la ley de la sobrecarga progresiva, que es el aumento progresivo del esfuerzo que imponemos sobre el cuerpo a lo largo de las diferentes sesiones de entrenamiento o ejercicio físico. Aplicando correctamente este concepto, lo que haremos será generar gradualmente estímulos desconocidos para el organismo, originando así un nuevo estrés adaptativo. Y una vez ocasionado, una vez generado este nuevo estímulo, este nuevo estrés, pues el cuerpo deberá adaptarse, el cuerpo deberá aclimatarse, permitiendo las adaptaciones neurológicas y musculares pertinentes. Por ejemplo, si buscamos ganancia de fuerza, lo que tendremos que hacer será, si entrenamos con pesas, ir aumentando ese porcentaje de nuestro 1RM, pero si entrenamos calistenia, pues a medida que vayan avanzando nuestros entrenamientos, tendremos que ir progresando hacia ejercicios más avanzados o hacia progresiones más avanzadas de los movimientos de nuestros entrenamientos, si buscamos, como digo, ganancia de fuerza. Ganancia de masa muscular, hipertrofia. Pues no solo tendremos en cuenta el aspecto de la intensidad o el aspecto de hacer ejercicios cada vez más complejos, sino que al finalizar el entrenamiento, el número de series por repeticiones de cada movimiento tendrá que haber logrado un tiempo bajo tensión indispensable para que se pueda generar hipertrofia. En el caso de buscar potencia o explosividad, mayormente ligada al rendimiento deportivo, bueno, pues la velocidad de repetición explosiva, la velocidad de repetición o tempo explosiva en la fase concéntrica, resultará vital. Y si buscamos resistencia muscular, pues cada vez tendremos que trabajar a un mayor número de repeticiones por ejercicio, más de 15-20 repeticiones por serie de cada ejercicio. Estos serían objetivos concretos: ganancia de fuerza, ganancia de masa muscular, rendimiento, resistencia. Si buscamos cada uno de estos objetivos, tendremos que trabajar de una manera diferente y tendremos que progresar de una forma distinta, pero al final siempre va a haber que progresar, bien sea ejercicios más complejos, bien sea aumentando el volumen de entrenamiento, bien sea haciendo esa fase concéntrica cada vez más explosiva, en el caso de la potencia, o bien sea haciendo cada vez un mayor número de repeticiones, buscando esa resistencia muscular. En función de nuestros objetivos tendremos que progresar de una forma u otra, pero el progreso firme y constante debe ser uno de los rasgos característicos de nuestra planificación de entrenamiento. No vamos a entrar a explicar cada metodología de entrenamiento, no vamos a explicar cómo ganar fuerza, cómo ganar músculo, porque esos han sido otros temas ya explicados en otros vídeos, pero bueno, con esto simplemente quiero que seas consciente de que el progreso o la sobrecarga progresiva en este caso es vital para planificar nuestro entrenamiento. Programación, segunda P, decíamos progreso, programación, periodización, y en este caso la segunda P que nos estamos refiriendo al concepto de programación.
Programación no es lo mismo que planificación, aunque mantienen semejanzas y de hecho se suelen utilizar indistintamente. Lo cierto es que no es lo mismo y con el concepto propio de programación solamente se tienen en cuenta aquellos factores vinculados directamente al entrenamiento. Recordemos que la planificación reúne no solo a los agentes asociados al entrenamiento en sí mismo, sino a otros muchos elementos relacionados con el individuo en particular. Esa valoración del estado físico del individuo, esos test de movilidad, ese tener en cuenta el estilo de vida, alimentación, descanso, eso se tenía en cuenta en la planificación. Ahora estamos en programación. En programación solo se tiene en cuenta el aspecto del entrenamiento. Y se define a la programación como la repartición en el tiempo de lo que se pretende hacer en cuanto al entrenamiento. Como decíamos, solo se tiene en cuenta el entrenamiento en sí mismo. Y en este aspecto de repartir en el tiempo nuestro entrenamiento es donde interviene el concepto de macrociclo. ¿Qué es un macrociclo? Bueno, un macrociclo es la suma de un determinado número de mesociclos, que son a su vez un conjunto de microciclos. Un microciclo podría ser una semana de entrenamiento, de hecho se suele asignar el microciclo a una solitaria semana de entrenamiento. Un mesociclo sería el conjunto de 4 a 7 microciclos, mes y medio de entrenamiento, y el macrociclo, que es de todos ellos el que más se utiliza dentro del concepto de programación, pues el macrociclo sería la suma de 5 o 6 mesociclos, 6 meses de entrenamiento, e incluso 10, 12 mesociclos, un año entero de entrenamiento. Al final tenemos que marcarnos objetivos a largo plazo, esos objetivos marcados en la planificación y en la programación. Por supuesto, tenemos en cuenta el macrociclo para pensar en objetivos más bien a largo plazo, 6 meses, un año entero, y luego tendremos esos mesociclos, microciclos, que también a continuación explicaremos. Y cuando hablamos de mesociclos y microciclos, estamos ya hablando de la última P, que es la periodización. En la programación hablábamos del macrociclo y ahora tendremos que utilizar más bien los mesociclos y los microciclos para establecer también fines o metas viables más a corto plazo, porque la periodización nos posibilitará trabajar diferentes objetivos en diversos periodos de tiempo de acuerdo al calendario propuesto de entrenamiento, es decir, de acuerdo al macrociclo, de acuerdo a esa programación que tenemos establecida. Pues bueno, vamos a utilizar más bien esas herramientas más enfocadas en el corto plazo. Y esta será una manera de adecuar las diferentes sesiones y rutinas a lo largo del tiempo para poder lograr nuestras metas y objetivos establecidos. Existen varios tipos de periodización y una de las más utilizadas es la periodización lineal, cuya propuesta es la de trabajar durante cada microciclo solamente uno de los objetivos establecidos. Es decir, cada semana o microciclo se trabaja para un determinado fin o propósito marcado. Recordemos, microciclo, una semana de entrenamiento, y el mesociclo compuesto de 4 a 7 microciclos. Y en la periodización lineal, en cada microciclo se trabaja solamente un objetivo. Vamos a poner un ejemplo. Ejemplo, mesociclo, periodización lineal. Primer microciclo, una semana de entrenamiento dedicada a la ganancia de fuerza. Microciclo 2, segunda semana, hipertrofia muscular. Microciclo 3, una semana dedicada a la potencia, a mejora de nuestra potencia o explosividad. Y el último microciclo de este mesociclo, a modo de ejemplo, sería otra semana en la que trabajamos más la resistencia muscular. Esto es un ejemplo, un mesociclo con 4 microciclos, con cada microciclo una semana de entrenamiento, y cada semana se trabaja un determinado objetivo. Es una forma sencilla de estructurar nuestros entrenamientos. Recordemos, periodización lineal, mesociclo, microciclo, cada microciclo un objetivo, y luego a lo largo de los mesociclos, pues bueno, podremos completar el macrociclo. Pero existe también otro tipo de periodización conocida como periodización ondulatoria. Y este otro tipo de periodización se fundamenta en que en cada microciclo se trabajan todos los objetivos establecidos. Es decir, en cada sesión de cada una de las semanas o en cada sesión de cada uno de los microciclos se trabaja uno o incluso varios objetivos.
por lo que al finalizar el microciclo habríamos tocado todos los campos y repetiríamos nuevamente el proceso a lo largo de las sucesivas semanas, a lo largo de los sucesivos microciclos. Repetiríamos nuevamente el proceso y algunas semanas pues podríamos trabajar más un aspecto que otro, pero al cabo de los mesociclos se tocarían igual todos los campos. De nuevo, un ejemplo: mesociclo, periodización ondulatoria. 4 microciclos que están compuestos, por los que está compuesto este mesociclo a modo de ejemplo. Cada microciclo está compuesto por una semana de entrenamiento y en cada semana no se trabaja como anteriormente hacíamos un objetivo, sino que se trabajan varios objetivos. Microciclo 1, primera semana, se trabaja tanto la fuerza como la hipertrofia, como la potencia, como la resistencia. Es decir, aquí ya tenemos que dividir estos objetivos entre las diferentes sesiones. La primera semana, por ejemplo, realizaríamos 4 entrenamientos. Un primer entrenamiento enfocado en fuerza, un segundo entrenamiento enfocado en hipertrofia, tercer entrenamiento potencia y cuarto resistencia. O incluso podríamos realizar cada entrenamiento enfocado en trabajar varios objetivos, las llamadas rutinas híbridas que trabajan la fuerza e hipertrofia al mismo tiempo. Segunda semana, trabajamos la fuerza, hipertrofia y la potencia. Hemos dejado de trabajar la resistencia, pero en la siguiente semana cambiamos la potencia por la resistencia y trabajamos fuerza, hipertrofia y resistencia. Y en la cuarta semana, el cuarto microciclo, volvemos a tocar todos los campos: fuerza, hipertrofia, potencia, resistencia. Es un poco más lioso porque no trabajamos cada semana un objetivo, sino que trabajamos todos ellos. Y si eres un principiante, pues seguramente tengas que trabajar más con la periodización lineal. Pero bueno, a medida que vayas avanzando, yo te recomendaría trabajar con este tipo de periodización. De hecho, personalmente me decanto por este tipo de periodización ondulatoria porque es la que mejor se adapta a mis objetivos, aunque esto dependerá de los objetivos personales de cada uno. Como decía, es complicado hablar de planificación, sobre todo en un solo vídeo, en una sola entrega. Por lo tanto, bueno, pues seguiremos hablando de ello, seguiremos profundizando. En otros vídeos ya hemos hablado más o menos directamente del tema de la planificación, pero bueno, a lo dicho, seguiremos tratando estos temas. Muchas gracias por estar ahí. Me tienes por Facebook, redes sociales, Instagram, página web, calisteniafitness.com. Puedes escuchar todo esto a través del podcast cuando estás por ahí dando un paseo, caminando. Calistenia y Fitness, ese programa de podcast, viene a través de iTunes o iVoox. Y nada, un placer estar aquí una semana más con todos vosotros, familia. Cuidaros mucho, un fuerte abrazo y nos vemos en los próximos vídeos.